Buenas noches, mi nombre es Joan Gutiérrez, soy estudiante de la Ingeniería Ambiental y voy a exponer el trabajo final sobre el tema de diseño de rellenos sanitarios. Eh, para diseñar un relleno sanitario debemos tener en cuenta una cosa inicialmente, y que es que debemos de seleccionar un terreno. Este terreno debe ser acorde a lo que esté establecido en el plan de ordenamiento territorial y que debe ser un área susceptible a ser relleno sanitario. Una vez se tenga ese terreno, se les debe hacer una evaluación de acuerdo al decreto 838 del 2005, donde de acuerdo a unas condiciones, unos criterios como el de la dimensión del terreno, las distancias de la vía del casco urbano, la geomorfología del terreno, la topografía, los niveles freáticos, si el terreno está ubicado en alguna área de interés ambiental o parque natural, entonces se establece, se escoge esta área. Para este caso se escogió el área de la avenida Doña Juana, que es el área que cumple satisfactoriamente la mayoría de los criterios, y se da como la escogencia de este, de este lugar. Bueno, entonces ya posteriormente a escogida el área, ya se calcula el área requerida para la construcción de la celda, pues teniendo en cuenta la vida útil que se proyecta, la cantidad de habitantes y la producción per cápita de residuos, y también la densidad de compactación, la, la el crecimiento poblacional y la altura de la celda. Pues ya una vez teniendo estos datos, se hace el cálculo del área de la celda, y decimos que para esta área, para este relleno sanitario, necesitamos un área de 200.081 metros cuadrados, y de los cuales pues se calcula también el volumen y se calcula el área como tal. Ahí podemos observar que todo se hace con relación, primero calculando el volumen de la celda, teniendo pues la cantidad de residuos que se genera y que se dispondría durante los 10 años, y con relación a la densidad de compactación se calcula el volumen, y después teniendo el volumen y la altura se despeja el área que se necesita. Pues ya después de que nosotros tenemos el área a diseñar, se hace el diseño de la celda. Inicialmente pues se hace la conformación de los taludes. En este diseño de celda podemos ver específicamente pues la impermeabilización del terreno y la conformación de los taludes sedicis para la confinación de los residuos, y también las estructuras que se hacen dentro de los detalles de las estructuras que se hacen dentro del vaso para el manejo de cada uno de los elementos que se generan allí. Por ejemplo, la chimenea, que es una estructura para la evacuación pasiva del gas, y los filtros el tipo espina de pescado, como los observamos en esta imagen, que son para colectar todos los lixiviados que se permean dentro de la masa de residuos. Entonces podemos observar claramente un corte transversal, un corte longitudinal de la celda y una vista en planta y en detalle, la impermeabilización de la celda y lo que son las estructuras de filtros y evacuación pasiva de gases, como lo es la chimenea. Tenemos que tener en cuenta que para la habilitación de un relleno sanitario tenemos que tener en cuenta que para la habilitación de un relleno sanitario se deben de generar unas etapas constructivas, y que estas me van a generar algunos problemas. Entonces, estas etapas constructivas, inicialmente se hace una remoción de la capa vegetal del suelo, se hace una especie de escapote, se hace un movimiento de tierra sin un corte de taludes, se debe hacer una intersectación de aguas, lluvias y descorrentivas, pues para evitar que la obra se me inunde, y se debe hacer también un plan de interferencia de tránsito, pues para no provocar trancones o provocar alteraciones en el tránsito, y generar pues una movilidad libre en esta área o en este sector del municipio donde se va a construir el relleno sanitario. También se puede ver alteraciones propias del terreno, porque pues de acuerdo a la tecnología utilizada, pues se debe de pronto hacer impermeabilización
se ve también alteración del paisaje por el tema de movimientos de la tierra, y pues esto me va a generar a mi fuente de trabajo y me va a generar también algunos elementos propios de obra como los ruido, polvo y movimiento de maquinarias pesadas. Dentro también de las actividades dentro de las actividades que correspondientes a la etapa de habilitación y de operación de la celda, se hace la construcción de la celda, que es la que le mencionaba anteriormente. Se hace la construcción de chimeneas, donde se hace la localización donde van a construir las chimeneas, que generalmente se hacen a 50 metros una de la otra, y esto es una especie de drenaje vertical que se hace con piedra, gabión y malla eslabonada y tubo de Novafor perforado para la evacuación parcial. También se debe hacer la construcción de pozos de inspección de gas, de agua subterránea, que se va a hacer aguas arriba de la celda y aguas abajo de la celda, pues para mirar hacer monitoreo de las aguas subterráneas, que no se esté infiltrando lixiviados o haya alguna contaminación de estos acuíferos. También se debe construir vías y drenajes internos, pues para la movilidad de los vehículos y para el manejo de las aguas lluvias, que pueden hacer alterar el servicio de la prestación, alterar el servicio de disposición final. También hay que construir cercos perimetrales para darle seguridad y disciplina a la celda, al relleno como tal. También se debe hacer la construcción de una caseta donde me permita realizar el registro y control de los residuos y del personal que ingresa al relleno sanitario, y poder tener pues la información correspondiente a lo que exige la Superintendencia de Servicios Públicos, y pues adicionalmente a ello se necesita contar con una báscula de pesaje que está en la caseta. Y también se debe hacer una instalación de servicios públicos donde se debe contar con un área administrativa, se debe contar con un tema sanitario y de duchas para los operarios tengan comodidad y puedan generar condiciones salubres en torno al tema laboral. Aquí podemos ver una imagen de acuerdo a las actividades correspondientes a la etapa de habilitación de operaciones y construcción de un relleno sanitario, como sería el modelo que se pretende diseñar correspondiente a la celda y el llenado. Listo, entonces ya para hablar sobre el tema de la operación del relleno sanitario, este consiste especialmente en la recepción de residuos sólidos dentro de un área que está adecuada técnica y ambientalmente para hacerlo. ¿Cierto? Como se trata de una obra que está a cielo abierto, no tiene una cubierta, se debe tener claro las actividades de cobertura de los residuos sólidos diariamente, para que si hay una precipitación, si hay lluvias, se evite al máximo la percolación de agua lluvia dentro de la masa de residuos y se puede aumentar la producción de lixiviados. Acá podemos observar una imagen de cómo es la construcción de un relleno sanitario. Listo, entonces ya para hablar del proceso del relleno sanitario que se pretende diseñar, que es el Doña Juana kilómetro 14, decimos que los vehículos entran, se hace el registro y control por parte del vigilante, se hace el pesaje del vehículo cargado, hace la disposición final en la playa de descargue y posteriormente es regresado a la báscula de pesaje y se pesa descargado para la diferencia entre el peso cargado y descargado tener el peso neto de residuo. Posteriormente a ello ya se hace la arrastre y compactación de los residuos dentro de la masa, dentro de la celda, y se hace la aplicación de algunos productos como cal que me ayudan a deshidratar los residuos y acelerar un proceso térmico para que los residuos se acelere el tema de la descomposición, y pues me permita disminuir el tema de moscas, olores y vectores dentro de la celda. Y entonces ya los residuos posteriores a ellos se deben de cubrir. Ya hablando del método de área del relleno sanitario, pues es un tema de trinchera donde se deben construir unos diques que me permitan el confinamiento de los residuos. Pues estos diques deben de tener unos conceptos claros, pues dentro del relleno sanitario
Se debe tener conceptos claros como lo que es la altura, largo de la celda, frente de trabajo, pendiente de los taludes, cobertura temporal, se debe tener impermeabilización de la celda. Y pues todo esto en el tema de la operación y teniendo en cuenta que de acuerdo al diseño de la celda se debe contar con, con una maquinaria adecuada que me permita cumplir, por ejemplo, con la densidad de compactación y que me permita realizar los taludes, por ejemplo, 1B, 2B, uno vertical, 2 horizontal, de acuerdo a lo que esté diseñado. Para este relleno sanitario que estamos diseñando, se requiere, por ejemplo, la utilización de maquinaria amarilla, por ejemplo, retroexcavadora de oruga, bulldozer y volqueta. Y también motobombas para el sistema de manejo de lixiviados, que ya posteriormente les voy a explicar. También se necesita pues alrededor de 15 personas que me permitan realizar las actividades, operar las máquinas que mencioné anteriormente, ayudantes de actividades viarias, por ejemplo, limpieza general, a construir canales perimetrales. También se necesita tener un cuerpo de vigilancia, auxiliar de campo y un ingeniero coordinador. Ya para el tema de tratamientos lixiviados, decíamos que en el diseño de la celda se construye una estructura vertical en la parte interior del vaso que se llaman filtros. Estos filtros son construidos en piedra gavión y me permiten colectar todos los lixiviados y conducirlos a unas piscinas de almacenamiento, lo que me permite a mí generar un proceso biológico y posteriormente a eso enviarlos, transportarlos a través de una recirculación mecánica hacia la masa de residuos y generar un proceso de evapotranspiración. Y de esta manera podemos realizar la disminución de lixiviados sin tener que hacer un vertimiento puntual a terreno natural. Bueno, acá podemos observar una de esas imágenes. Acá, por ejemplo, en el municipio de La Dorada la rata de radiación es muy alta, entonces este proceso está muy acorde al tema de la temperatura que se maneja acá. Para el tema del gas, la propuesta de ingeniería ambiental para el tema del gas está compuesta por el tema de evacuación pasiva del mismo, que se hace a través de la construcción de unas chimeneas, que son unas estructuras verticales desde la base de la celda, y se van construyendo paulatinamente el crecimiento de los taludes de residuos, y esto me permite realizar la colecta del gas y realizar una posterior quema. Entonces, como lo decía anteriormente, los lixiviados y el gas son dos de los elementos más importantes a manejar dentro de un relleno sanitario, y de los cuales se les debe de poner mucha atención. Uno, hacer la evacuación y quema, y el otro, hacer la colecta y evapotranspiración. Bueno, dentro del relleno sanitario se deben de tener drenajes alrededor de drenajes interiores que me permitan disminuir al máximo el ingreso de aguas lluvias de escorrentía a la celda y evitar que la masa de residuos se me sature de agua y se me aumente la generación me aumente el caudal de lixiviados. Bueno, dentro de la propuesta de ingeniería se tienen pues establecidos estos canales que me permiten a mí proporcionar una óptima manejo de aguas de escorrentía. Para el tema del biogás, ya lo decía anteriormente, es el tema de generar que el gas, el metano, se me esparza sobre el área y poder puntualizarlo en la chimenea y poder quemarlo y transformarlo de lo que es metano a CO2. Bueno, acá hablamos un poco sobre el proceso que hace de descomposición de los residuos, y pues si uno deja que ese metano se vaya pues a las diferentes áreas, me va a generar olores, me va a generar malestar en los trabajadores, me va a generar problemas con la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, ya dentro del relleno sanitario se establece una matriz de impactos ambientales, pues los impactos ambientales más relevantes que se ven allí. Para ello se hace una identificación de aspectos de acuerdo a la actividad productiva que se realiza, pues va a ser disposición final de residuos sólidos y se hace una evaluación de los aspectos referentemente y los impactos que estos pueden ocasionar. Tenemos en cuenta que pues una de las cosas más relevantes es el tema de la producción de manejo de gas y el manejo de lixiviados. Bueno, ya hablamos todo del proceso de disposición final y operación de la celda. También tenemos que decir que se debe plantear un plan de cierre y clausura, para lo cual nosotros decimos que una vez ya se generen las cuotas de las alturas máximas de celda, pues también teniendo en cuenta que durante todo el proceso se debe hacer un control con inclinómetros y piezómetros. Entonces ya cuando esta celda ya tenga la cuota máxima, se va a hacer un plan de cierre y de clausura, en el cual se hace colocando una capa de material arcilloso que me permita generar una amortiguación o impermeabilización total de la celda y me permita empezar a hacer una capa de revegetalización como tal. Pues ya también se debe pues, especificar el tema de las barreras que impermeabilicen el terreno, que son las capas superficiales y capas vegetales, que lo decía anteriormente. Me permiten es convertir esa masa de residuos ya en un terreno con unas capas que me permitan pues ya cambiar paisajísticamente y las condiciones de ese terreno. Acá vemos una gráfica de cómo sería la masa de residuos y la impermeabilización del terreno a través de pues, la capa de arcilla y la capa vegetal. Bueno, ya en esta plantilla podemos observar los tres casos que elegimos en el tema de aprovechamiento de gas. Tres casos, uno en Chile, uno en México y uno en Brasil. En Santiago de Chile se hace la producción, se genera energía a través de este gas que me permite, y ellos lo utilizan para calentar algunos calderas que tienen dentro de unos procesos productivos. En México esta tecnología se hace a través de unos biodigestores, se genera el gas y lo que me permite es utilizar este gas como un recurso energético y evitar el consumo de combustibles fósiles. Entonces, y en Brasil también se hace el aprovechamiento del gas en el tema de producción de energía para abastecer las necesidades eléctricas de unas comunidades. Entonces podemos observar que hay alternativas que me pueden llevar a que el gas no sea simplemente evacuado y quemado, sino que sea aprovechado. Bueno, vamos a hablar ya un poco sobre los bonos de carbono y el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto es un mecanismo internacional donde donde se pretende disminuir las contaminaciones al aire, ¿cierto? Entonces, en el protocolo de Kioto se establece un mecanismo que aquellas empresas que disminuyan, que hagan reducciones de emisiones de CO2 al medio ambiente, se mide en toneladas, ¿cierto? Y estas toneladas que se reducen son una huella de carbono y las cuales pueden ser comercializadas. ¿Eso que me permite? Que las empresas tengan beneficios de que están mitigando el impacto al medio ambiente, de que se reduce la emisión de CO2 al medio ambiente y pueden ser comercializadas porque alguna otra empresa que quiera obtener bonos de carbono puede comprarle pues aquellas toneladas que ellos están reduciendo. Bueno, ya para concluir, un relleno sanitario, personalmente, yo llevo trabajando 3 años en un relleno sanitario regional Doradita, y para mí personalmente esto es una problemática parcial, porque allá en un relleno sanitario de todas maneras se generan muchos impactos.
¿cierto? Entonces, para mí, la problemática es una solución parcial y se debería atender más al tema del consumo y más fuerte el tema del aprovechamiento de estos residuos. Otra de las conclusiones es que aprendí mucho desde el tema conceptual y hice una correlación de mis conocimientos referente a la experiencia que tengo en la operación de un relleno sanitario referente a los temas técnicos y más de diseño. Entonces, esa es una de las conclusiones que yo saco para este trabajo. ¿Y qué recomendaciones puedo dar yo? Que pues se debe plantear un plan de manejo ambiental que me permita eh, reducir todos estos impactos ambientales que se establecen dentro de este relleno sanitario. Y pues esto, esto nos puede llevar a darle una luz a una necesidad de investigar y buscar soluciones futuras y buscar otras tecnologías para el manejo de los residuos sólidos aquí en Colombia y por qué no en el municipio donde yo habito, que es el municipio de La Muchas gracias, feliz noche.